queremos escuchar tu dulce voz, Señor, hablando nuestras vidas, hablando nuestros corazones, presentamos nuestras vidas y te pedimos que nos hables, no solamente a nosotros, Señor, los que estamos aquí, sino a todos los que van a ver este mensaje a través de las redes sociales. Gracias por aquellos que están viendo a través de las pantallas, bendícelo, Señor, y gracias por cada vida, por cada uno de los que han venido hoy aquí a este lugar, porque vamos a recibir, Señor, tu consejo, tu bendita y preciosa palabra. Gracias por este estudio, Señor, que hoy vamos a tener hoy de Apocalipsis, porque hoy nos vas a hablar, Señor, para que saber que pronto tú vienes por tu iglesia, Señor, y estamos viviendo ya los últimos tiempos. Queremos estar preparados, Señor, firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo también a través de las redes sociales, a través de la pantalla. Gloria a Dios. Es un día de victoria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Amén. Hoy tenemos nuevamente el estudio de Apocalipsis, como cada último domingo del mes. Estamos estudiando Apocalipsis. Y el Señor me hablaba y me mostraba que estamos estudiando, estamos en el momento específico, hermano. Vamos a ver después más adelante que estamos en el último tiempo. Y justamente nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, y no es casualidad. Vamos a ver después más adelante con un estudio que vamos a tener con respecto a los últimos tiempos, y vamos a ver que justamente en los tiempos que estamos viviendo son estos. Así que, pero hoy vamos a retomar de nuevo con el libro de Apocalipsis. Estamos ya en el cuarto estudio del libro de Apocalipsis. Hoy es mucha lectura, hoy que se va a hacer un poco más extenso porque es estudio. ¿A cuánto le gusta estudiar la palabra y profundizar en su palabra? Amén. Qué lindo que es eso, ¿no? Y vamos a dejar que la palabra nos esté hablando. Amén. Y le puse como título la gran voz de Cristo. La gran voz de... Yo sé a cuánto el Señor les habló. Y hay momentos que el Señor nos habla, ¿no?, de manera suave, pero hay veces que el Señor nos habla fuerte. Y no sé si a ti te ha pasado, pero has tenido que temblar ante la presencia de Dios. A mí me ha sucedido y realmente ha sido maravilloso. Nunca más me olvido de esa voz, ¿no?, cuando Dios me habló o me llamó la atención con una voz fuerte. Pero vamos a leer en la palabra de Dios. Estamos ahora en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hasta ahí. Gloria a Dios, hermanos queridos. Vemos acá entonces que todo el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan está físicamente, ¿verdad?, en la tierra, en la isla de Patmos. Recuerdan que él está prisionero, porque, como lo dice ahí, por causa de la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. Era un hombre que fue llevado, bueno, imagínense como una isla de Alcatraz. Era así, era como una isla de Alcatraz, pero en aquel lugar, la isla de Patmos, estaba como a 60 kilómetros de lo que es Asia, el Asia Menor, donde estaban justamente alojadas todas estas 7 iglesias que ya sabemos bien que son representativas, pero que eran iglesias que físicamente estaban, que el Señor ahora les está enviando este mensaje. Ahora dice, y entonces vemos acá, después del capítulo 4, él recién va y es llevado, ¿verdad?, en el Espíritu hacia el cielo y hacia el futuro. El apóstol Juan puede ver las cosas que van a acontecer en estos tiempos que estamos nosotros viviendo ahora, que en breve van a empezar a acontecer. Y hay cosas que ya están empezando a acontecer, ¿no? Ahora vemos acá que dice Juan, primero en Apocalipsis 1, versículo 9, Yo, Juan, vuestro hermano. Él se presenta a nosotros como nuestro hermano y se identifica como nuestro hermano. Amén. Entonces vemos que, primero que nada, no todos podemos decirnos hermanos, sino que para ser hermanos tenemos que ser hijos, ¿sí o no? Entonces,
como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos este gran privilegio, tenemos esta potestad, tenemos este derecho, tenemos este gran beneficio de ser llamados hijos de Dios. Por eso nosotros nos decimos hermano. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? ¿No? Porque somos hijos de Dios. Amén. Ahora, no todos, como te digo, tienen ese gran privilegio, porque vemos que mucha gente a veces se hace llamar hermano o creen que son hijos de Dios, pero acá dice que para ser hijos de Dios tenemos que recibir a Jesucristo, ¿no? A creer en su nombre y recibirlo en nuestro corazón. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan cómo le dijo Jesús a Nicodemo? Que se le presentó de noche y le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu para ser llamados hijos de Dios. Ahora, cuando Jesús se acuerda que colgaba en la cruz, recuerdan que en un momento dijo, madre, he ahí tu hijo, y dijo, hijo, he ahí tu madre. Ahí Jesús estaba estableciendo lo que es la familia espiritual. Jesús no vino a establecer una familia física, Él no se casó, Él no tuvo hijos, pero sí vino a establecer una familia espiritual. Y vos y yo somos todos parte de esa familia espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Hermano, es hermoso. Oye, bueno, hoy está viendo una hermana nueva aquí en la iglesia y ya somos hermanos, nos vemos como hermanos y es tremendo. Podemos ir a otro país, viajar y somos hermanos, nos abrazamos y nos conocemos y decimos como si siempre nos hubiésemos conocido, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, me acuerdo que Jesús en un estudio bíblico, ¿se acuerdan que estaba él dando un estudio y fueron sus hermanos de sangre y María también en aquel lugar, lo dice en Lucas 8, versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos se vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y miren lo que dice él en el versículo 21. Dice, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. Entonces somos aquellos que vivimos la palabra de Dios entra en nuestra vida y la ponemos en práctica. Eso somos, incluso sus hermanos por mucho tiempo no creían en Jesús, ¿sabían eso? Sus hermanos de sangre no creían en él. Juan 7, versículo 5, así lo dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es tremendo esto. Pero Jesús tuvo que morir en la cruz, tuvo que resucitar para que pudieran creer realmente que él era el enviado. Ahora, volvemos ahí en Apocalipsis 1, versículo 9, vemos que Juan también dice, vuestro hermano y copartícipe. No, la palabra copartícipe significa participar con, ¿verdad? En segundo lugar vemos que él dice, no, yo soy copartícipe, es copartícipe en tres cosas, vamos a verlo ahora, ¿no? Como dice acá, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Vemos que todo eso es todo de Jesucristo, la tribulación de Jesucristo, el reino de Jesucristo y la paciencia de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver, por ejemplo, número 1, entonces somos copartícipes en la tribulación. Muchas veces cuando decimos que vamos a pasar por tribulación, la gente dice, no, pero eso no es bíblico. Sin embargo, acá el apóstol Juan está diciendo que él es copartícipe juntamente con nosotros en la tribulación. Vamos a tener que pasar por tribulación, déjame decirte. Ahora vemos acá, vamos a ir a Juan 15, versículo 18. Vamos a ir a algunos pasajes para ver esto. Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de esta palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocieron a quien me envió. Amén. Entonces, si Jesús dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Amén. Vamos a tener persecución y nos van a perseguir. Ahora, vemos acá también que hay dos tipos, ¿no?, de espíritus que están operando. Uno es el espíritu del mundo, dice el mundo, lo nombra varias veces. Pero también nosotros tenemos el Espíritu Santo. Muchas personas a veces no es que la gente esté en contra de nosotros, sino que lo que está operando en ellos es el espíritu del mundo que está en ellos, el espíritu del enemigo, y nosotros tenemos el Espíritu Santo, y entre los espíritus se ven, y ¿verdad? Y perciben. Entonces
vos ves a veces que hay cierta guerra, cierta verdad, cierto choque, pero eso sucede en el mundo espiritual, amén. Entonces somos copartícipes con Él. Pero si tú no quieres ser copartícipe o no quieres participar de esta tribulación como cristiano, o sea, no ser copartícipe, tampoco vas a ser glorificado con Él. Porque es necesario que nosotros padezcamos, dice la palabra. Vamos a leer ahí en Romanos, miren lo que dice Romanos 8:17. Porque de estas cosas muchas veces no se habla en las iglesias. La iglesia te dicen vas a prosperar, vas a ser bendecido, y te empiezan a decir, a profetizar cosas que en la palabra no está escrito. Y cuando vienen momentos difíciles, la fe de muchos decae. Porque siempre le han pintado todo color de rosa, como si venís a Cristo todo va a estar solucionado. Hermano, y si estamos en Cristo vamos a tener que padecer. Miren lo que dice acá. Y si hijos, dice también herederos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Miren lo que dice ahora después. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hay que padecer para poder ser glorificados con Él. Pero eso no te lo dice. Ahora también en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea, tenemos eso concedido, ¿no? Que creemos en Él, sino que también padezcáis por Él. Hemos creído en Él, pero también tenemos que padecer por Él. Amén. Ahora, eso es parte, ¿no?, de nuestra prueba de la fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Y tenemos que pasar por tribulación, tenemos que pasar por luchas. ¿Cuántos han pasado por luchas? ¿Cuántos están pasando por luchas? Pero es parte. Y nuestra fe tiene que ser probada. Vienen tiempos que Dios va a empezar ¿a qué? A limpiar. Estamos en los últimos tiempos. Y de eso estamos predicando aquí. Que por eso predicamos Apocalipsis, por eso predicamos, ¿verdad?, el libro de Hechos, porque estamos en los últimos tiempos y no podemos andar, ¿verdad?, queriendo ponerle paño o acomodando la cosa, porque vienen tiempos difíciles, hermanos queridos. Vienen tiempos muy difíciles y el Señor va a empezar a limpiar y va a venir tribulación y tenemos que estar preparados para lo que viene. Ahora, si le tenemos temor al hombre, no le tenemos temor a Dios. Y tenemos que temer al Señor, que es el que puede, ¿verdad?, enviar el alma al infierno, dice la palabra, ¿sí o no? ¿No dice eso la palabra? Ahora, si no estás dispuesto a vivir para Cristo, menos vas a estar dispuesto a morir por Él y para Él. Si no, pregunten a los hermanos de la iglesia primitiva que venimos predicando, del libro de Hechos, hermano. Entonces vemos también acá que lo segundo que somos copartícipes, dice acá que es del reino de Dios, ¿no? Que dice ahí en Apocalipsis, versículo 9. Mientras más persecución tenemos nosotros como hijos de Dios, más conciencia tenemos del reino de Dios. Mientras más persecución tenemos, más conciencia tenemos de que, ¿verdad?, que hay un reino que nos está esperando, porque estamos en continua guerra. Y ahí somos conscientes. Dice Mateo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, que somos bienaventurados, ¿sí o no? Somos bienaventurados que dice que tengamos persecución. Si nunca fuiste perseguido por nadie, si nunca se burlaron de ti, ¿no? Si nunca perdiste algunas amistades que tenías que haber perdido, ¿no? Hay veces que todavía seguimos con ciertas personas ahí cerca. Si nunca has padecido nada de eso, yo, sinceramente, dudaría si realmente eres un verdadero cristiano. Porque tenemos que padecer luchas. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que padecer. Si no se mueve nada en nosotros, por nadie, si no oramos, si no clamamos, si no buscamos de Dios, si no realmente estamos buscando al Señor, si no estamos realmente peleando esa buena batalla, yo tendría mis dudas si realmente eres un verdadero cristiano. Porque, ¿qué nos hace partícipe de este reino, verdad? Que tenemos lucha contra las tinieblas, hermanos. Tenemos lucha contra las tinieblas y tenemos que padecer, dice la palabra, ¿no? En Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre hay lucha entre la luz contra las tinieblas. ¿Cuántos son luz?
Y el príncipe de las tinieblas está en este mundo, hermano. Estamos rodeados. Número 3 dice partícipes en la paciencia, ¿no? Dice Juan ahí. En Romanos 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces dice, nos gloriamos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, hermano. Es tremendo esto. Porque eso que hace nos produce paciencia. En Hebreos 6, versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que tener fe y tenemos que tener paciencia para heredar las promesas. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Dicen que hay como 8.000, 9.000 promesas, ¿no? Pero tenemos que tener fe, dice que lo heredamos por la fe y por la paciencia, heredamos las promesas de Dios. Si todas las promesas que Dios tiene en su palabra, ¿cuántas promesas hay en la palabra? Que vamos a tener paz, aún en medio de la tormenta, ¿no? Que vamos a tener gozo, aún en medio de las preocupaciones. Que vamos a tener amor siempre, el amor de Dios siempre está con nosotros. Armonía, que vamos a tener seguridad, porque Dios nos protege y nos guarda, ¿sí o no? Que podemos tener una familia así, en paz, una familia bendecida. Si estas cosas no están sucediendo en tu vida, si estas promesas de Dios no están sucediendo en tu vida, es porque algo está mal. ¿Y dónde está el problema? ¿En qué está mal? Miren, vamos a ver Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano, dice, la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, yo te quiero bendecir, yo te quiero, ¿verdad?, prosperar, yo te quiero, rodear con mi favor, pero hay cosas en nuestra vida muchas veces que impiden, que hay como una barrera para que Dios, ¿verdad?, derrame de su bendición sobre nosotros. Dice ahí, vuestra iniquidad, ¿no?, que significa nuestra maldad. Nuestra maldad, nuestras actitudes muchas veces van en contra de nuestra fe. Y tenemos que vivir una vida como a Dios le agrada y como Dios quiere. Poner su palabra por obra. Amén. A veces formamos como una barrera entre Dios y nosotros. Ahora, cuando Dios ve que vos creces en paciencia, a veces decimos, Señor, dame paciencia. Cuando decimos dame paciencia, algo te va a venir. Porque el Señor va a tratar con tu vida para que tengas paciencia. Va a venir tribulación a tu vida para que tengas paciencia y Dios te va a probar en esa área. No decía el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Vieron? Cuando estamos pacientemente esperando al Señor, Él ahí escucha nuestro clamor. Dice después en el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Ahí cuando Dios ve que tenemos paciencia, como decía el apóstol Juan en Hebreos 10, versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Entonces, dígame si no es necesario sí o sí tener paciencia. Amén. No le iba a decir, ¿cuánto dice, Señor, dame paciencia? Porque ya saben lo que les viene. Ahora, es necesario que, ¿verdad?, aprendas a tener paciencia. Es necesario que, dice ahí, ¿no? Es necesario que estemos tranquilos. Es necesario que matemos la ansiedad. ¿Cuánta gente anda ansiosa ahora? La gente está corriendo ansiosa. No tiene calma, no tiene paz. Y el Señor quiere que estemos, ¿verdad?, confiando en Él, que tengamos fe en Él a pesar de los problemas y a pesar de las tribulaciones. Mientras menos paciencia, menos promesas. ¿Sí o no? Porque a veces es necesario que tengamos paciencia para que obtengamos las promesas. Entonces, mientras menos paciencia, menos promesa. Mientras más desesperación, más presión. ¿Te das cuenta que es todo lo contrario a que, como ves, muchas veces actuamos nosotros en nuestra vida? Tenemos que tener paciencia.
Dios mismo incluso nos va a presionar. ¿Para qué? Para que sueltes eso que tenés agarrado, o para que dejes de correr hacia donde estás corriendo, y para que te postres delante de Él y le digas: Señor, acá estoy, esperando en ti, Señor. No importa por lo que estés pasando, no importa el problema, el Señor quiere que vengas a Él y que esperes en Él y confíes en Él pacientemente. Amén. Volvemos a Apocalipsis 1:9, dice: estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, ¿no?, y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice ahí, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Dice que estaba por dos motivos, ¿no? Por la palabra de Dios, que ya lo habíamos dicho, y por el testimonio de Jesucristo. Juan, a pesar de que donde estaba, en la isla de Patmos, preso, y me imagino cómo estaría viviendo ahí, cómo estaría pasando ahí, me imagino picando piedra, porque aquel lugar se sacaba mucho mármol de aquel lugar, y estaría trabajando, un hombre ya grande, mayor. Sin embargo, él no estaba en la carne, él no estaba en el alma, él estaba, ¿cómo estaba? En el espíritu. Estaba en el espíritu. Una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu, ¿no? El alma es el asiento de las emociones ¿verdad?, de los sentimientos, la voluntad y el intelecto, pero el espíritu es la parte inmaterial del ser humano por la cual podemos conocer, adorar y servir a Dios. Amén. A través de nuestro espíritu nosotros nos conectamos con Dios y servimos a Dios y lo adoramos a Él. Como hablamos hoy, lo adoramos en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Juan estaba entonces como en el espíritu. Ahora, si Cristo viniera ahora, como estaba Juan, ¿no?, en una isla padeciendo todo mal, una isla seca, una isla llena de piedra, quizás le estarían azotando, viviendo en una mazmorra, viviendo lo peor. Sin embargo, estando en el espíritu, el Señor se le presenta en ese lugar. En el peor lugar quizás de su vida, ahí se le presenta al Señor y escucha la voz de Dios. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿cómo estás vos? ¿Estás en el espíritu o estás en la carne o en las emociones, no? Porque es necesario que estemos en el espíritu. ¿Y cómo podemos hacer para estar en el espíritu? Miren lo que dice Marcos 14:38. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para estar en el espíritu? Velad y orad, para estar en comunión con el Señor. Lucas 21, versículo 36 dice: velad, pues en todo tiempo orad. Dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces tenemos que estar velando y tenemos que estar orando, hermano. La oración de la iglesia ha bajado muchísimo a nivel global. La iglesia no está velando y Cristo viene. Estamos en los últimos tiempos. Hermanos, tenemos que estar velando y tenemos que estar orando para que aquel día, dice, no nos sorprenda. Amén. Seguimos en Apocalipsis 1:10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿no? Bueno, acá el día del Señor, muchos dicen que puede ser el sábado, otros dicen que puede ser el domingo, pero vamos a ir viendo que el día del Señor es un periodo de tiempo en realidad. Dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Vieron? El día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién viene? Sobre ellos destrucción repentina, como dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, sobre ellos vendrá, ¿verdad? Y nosotros sabemos, dice acá, pero vosotros sabéis perfectamente, ¿no? Perfectamente. ¿Cuántos saben perfectamente que el día del Señor vendrá? Entonces, dice acá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
¿Cómo no tenemos que andar nosotros pensando, ocupándonos en las cosas del reino? Pregunto. Y vivir de manera santa y piadosa, sabiendo que todo esto que vemos con nuestros ojos físicos no va a quedar nada. Amén. De eso está hablando el Señor, porque el día del Señor viene. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. No nos dejemos cambiar nuestra manera de pensar. Pensamos como Cristo piensa. Pensamos como dice su palabra. Tenemos la mente de Cristo y no permitamos que vengan con pensamientos, ¿verdad? Como dice acá, como si fueran nuestros, sino que sabiendo que el día del Señor viene pronto. Bueno, en Lucas 21, versículo 25, también dice: entonces habrá señales en los cielos, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Miren lo que dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando estas cosas se comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, hermanos. Está cerca. Cristo viene pronto, y en aquel día, ¿verdad? Incluso cuando dice ahí desfalleciendo, ¿no? En el original significa falta de aliento. Se van a quedar sin falta de aliento, expectantes por el gran temor. Yo imagino, ¿no? Ese momento, la gente lo que va a estar viviendo. También en el Antiguo Testamento, ahora leíamos todo el Nuevo Testamento, también se refiere al día del Señor como el día de Jehová. Isaías 2, versículo 10, dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. Dice el versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Vieron esa gente que se miran así para arriba? Los ojitos, pues, ¿qué le pasa a este? Incluso hasta cristianos, lo mira así: hola hermano, Dios te bendiga. Vos decís, ¿qué le pasa? Y acá dice el Señor que a todas esas personas, a todos esos que tienen orgullo, soberbia, altivez, va a ser lo primero que el Señor va a venir a abatir. Miren lo que dice también ahí en el versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Hermanos, el orgullo y la altivez, hermano, es tremendo. Isaías 13 también, versículo 6 dice: aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de temor, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar su compañero, su rostro como de llama. Y aquí dice, el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré, dice, al mundo por su maldad, y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia y los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Es fuerte esto o no es fuerte? ¿Qué palabra fuerte, hermanos queridos? Esto es lo que viene para el mundo. Esto es lo que viene para el mundo. Ahora, cuando habla del día del Señor, no habla de 24 horas, ¿no? Es un periodo de tiempo. La Biblia nos da muchas advertencias con respecto a este día del Señor. Sabemos bien que, como dice Daniel, es un periodo de 7 años que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio.
y va a ser un tiempo muy, pero muy difícil. Ahora, Dios empieza el juicio ¿por dónde? Pregunto. Por la iglesia. Por su casa, dice. Porque Dios no quiere que seamos juzgados nosotros junto con el mundo. Porque a nosotros nos va a juzgar así, pero va a venir tremendo juicio a este mundo, a los pecadores, a los que son soberbios, a los que le han dado la vuelta a la espalda a Dios, y Dios no quiere que seamos juzgados nosotros juntamente con Él. Volvemos al Apocalipsis, versículo 10, 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y dice que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último, ¿no? Dice, esa gran voz, ¿no?, que Juan escucha, quiere decir que era clara y que era fuerte y con un sonido como de trompeta. Dios le estaba hablando claro y fuerte a Juan. La gran voz, ¿verdad?, es del Alfa, dice ahí, y del Omega, el primero y el último, quien es el principio y el fin de todas las cosas. Y ese es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hermanos, esa gran voz es la voz de Jesús como de trompeta, ¿verdad?, que quita incluso toda distracción, por eso llama su atención. Le habla fuerte, ¿vieron cuando hay que hablar fuerte? ¿No? Para llamar la atención, con autoridad. Porque el Señor quiere que estemos atentos a lo que Él quería que Juan esté atento a lo que el Señor le va a decir. Una voz con autoridad, quizás hasta lo habrá sacudido, hermano. Le habrá quedado los pelos de punta cuando escuchó la voz de Jesucristo hablándole. Él se le ha dado vuelta y cuando lo vio, me imagino, dice que después, vamos a ver, que después cayó como muerto. Cayó de rodillas ante la presencia del Señor. Porque cuando uno escucha la voz de Dios realmente, se estremece, ¿sí o no? Tenemos que ser estremecidos por la voz del Señor. Nos tiene que sacudir esa voz y tiene que llamar nuestra atención a Él, porque el mundo nos está distrayendo, ¿sí o no? Y Dios habla fuerte con Juan porque le va a traer un mensaje, hermano, para su iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Un mensaje poderoso, un mensaje, es el último mensaje que el Señor le habla a la iglesia y llama la atención de Juan. Y Juan, me imagino que temblando se da vuelta y llama su atención para que él fije solamente la atención en lo que Él le va a decir. Por eso qué importante es prestar atención en lo que el Señor nos habla. A veces el Señor nos habla fuerte, ¿sí o no? Yo soy uno que a mí el Señor me tiene que hablar fuerte muchas veces y me tiene que llamar la atención. Yo digo, gloria a Dios, Señor, porque me llama la atención, me habla fuerte. Ahora dice que Él es el primero y el último. Es un título, ¿no?, que le pertenece al Señor, al Dios de Israel, que está en el Antiguo Testamento. Él es el primero y el último. Dice, yo soy, dice, yo soy. También la palabra yo soy habla de que Él es Dios. Bueno, después si buscan en su casa, como deberes, Isaías 41:4, habla con respecto a que Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último, ¿no? Isaías 44:6, Isaías 48:12. El título Alfa y Omega tiene la misma idea con respecto al principio y el fin, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el primero y Él es el último. Vos y yo estamos en medio. Él nos tiene en medio. Amén. No es que nuestro fin está en manos de quién sabe de quién. No, nuestro fin, nuestra historia, nuestra vida está en las manos de Jesucristo. Eso quiere decir. Y en el principio Él estuvo con nosotros. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Él te formó en el vientre de tu madre. Él te llamó con un propósito. Él te selló con el Espíritu Santo. Y ahora cuando venga te vas con Él y vas a estar con Él hasta eternamente y para siempre, cuando dicen gloria a Dios. Estamos siempre con Él. Él está siempre con nosotros. Entonces vemos que acá, en el Nuevo Testamento, Jesús se presenta, ¿verdad?, y declara claramente que Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y que Él es Dios. ¿Queda claro eso? Jesús es Dios. Él es el principio y el fin. Dice, escribe en un libro lo que ves. Ahora, aquí se le ordena a Juan que escriba en el libro, ¿no? No le dice, bueno, te voy a decir tal cosa, dice, escribe, se le ordena que escribe, incluso en Apocalipsis se le ordena 11 veces que escriba, dice, escribe tal cosa, escribe tal otra. Si no le hubiera dicho escribe a Juan, se hubiera guardado quizás esa revelación para él mismo. Entonces le dice, escribe lo que ves, escribe.
¿verdad? Hay momentos que tenemos que escribir lo que el Señor nos dice. Yo no sé cuántas veces tú has escrito alguna cosa que te ha pasado. Yo tengo escrito muchas cosas que Dios me ha pasado porque a veces se me olvida. Pero es bueno escribir. Hay momentos que tenemos que escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que compartir, enviar lo que Dios nos ha dicho. Porque es para compartir. Hay momentos que no, que el Señor te revela algo y es solamente para vos. Pero acá le está diciendo a Juan, escribe, dice, en el versículo 11 dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sabemos bien que esas iglesias son representativas. Porque se acuerdan que también, curiosamente, cuando el apóstol Pablo escribe a iglesias, también escribe a 7 iglesias, ¿no? Escribe a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Gálata, también a la de Éfeso, que aparece en las dos cartas, en las dos enviados, ¿no? Como en Apocalipsis también acá, a Colosas, a Filipo y a Tesalónica. Ahora, esta gran voz es la voz de Jesucristo que está hablando fuerte y claro, y nos habla fuerte y claro a nosotros. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Amén. Dios nos habla fuerte y nos habla claro. Y porque dice, escribe. ¿Dónde tenemos que escribir esta palabra? En la tabla de nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Compartirlo. Y enviarlo, dice. Enviarlo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Enviando el mensaje. Que el Señor me dijo que dijera que comparta con todas las iglesias. Porque Cristo viene pronto. Porque el día del Señor está cerca. Amén. Entonces, hermano, nosotros somos bienaventurados, como dice la palabra. Como dice ahí en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Dónde la guardamos? En nuestro corazón. La escribimos en la tabla de nuestro corazón y la compartimos. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta su palabra. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por este precioso estudio, Señor, del libro de Apocalipsis. Gracias porque hoy nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Y gracias porque somos bienaventurados, porque hemos leído esta profecía de Apocalipsis, Señor. Y hemos oído esta palabra, Señor, profética, la cual, Señor, hacemos bien en estar atentos, Señor, como una antorcha, Señor. Aleluya, porque el tiempo está cerca. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, y no vamos a andar en tinieblas porque tú eres el que nos sostiene, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando poderosamente en nuestras vidas a través de esta tu palabra, que podamos, Señor, estar velando y orando, sabiendo que el tiempo está cerca, sabiendo que el día del Señor viene, Señor, y que estemos preparados, Señor, que estemos preparados porque va a venir tribulación al mundo, y nosotros, Señor, somos tus mensajeros. Señor, muchos van a venir corriendo, Señor, desesperados, a buscar a aquel que una vez le hemos predicado, Señor. Muchos ni siquiera te conocen, pero gloria a Dios que a pesar de que va a venir, Señor, momentos difíciles, vamos a estar firmes, preparados para este tiempo que se viene, para poder, Señor, alumbrar, para poder, Señor, agasajar, para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio, Señor, para que muchos procedan al arrepentimiento y sean salvos, Señor, para la gloria de tu nombre, para que, Señor, la ira, Señor, que va a venir sobre este mundo, Señor, no caiga sobre nosotros porque somos tus hijos y nos vamos pronto contigo. En el nombre precioso de Jesús, bendice a todos aquellos que están escuchando también a través de la pantalla, Señor, y te damos gracias por este estudio, Señor, expositivo del libro de Apocalipsis, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.